número final de lo que había ocurrido dentro de la Cámara después de largas jornadas de votación. Y escuchábamos algunas opiniones del por qué sí y también del por qué no, que no dejan de llamar la atención. ¿Qué otros dirigentes, repasábamos desde el principio de turno, Mariana Marcos, votaron en contra de esta ley a favor de los trabajadores? Compartimos, si les parece, algunos otros. Porque nosotros mencionábamos, hubo 4 diputados de Evolución Radical con Emiliano Jacobiti a la cabeza que dieron quórum, a pesar de que después terminaron votando en contra, pero dieron quórum y contribuyeron a que la sesión se pudiera hacer, porque recordemos, la primera frontera de Juntos por el Cambio era intentar que no hubiera sesión. Fracasaron rápidamente, fracasaron en todo el día, pero fracasaron en lo demás también. Vamos a compartir algunos de los que votaron en contra. Estos ya los compartimos, acabamos de escuchar a Fernando Iglesias con una serie de consignas. Hay ahí un problema en la campaña que yo creo que es parte de la crisis que está teniendo Juntos por el Cambio, y es que esto de la polenta, el plan platita y todo eso se les va agotando, ¿no? Sobre todo cuando hay propuestas concretas del otro lado. Claro, pero lo decís por lo que dijo Fernando Iglesias. Por lo que decía Fernando Iglesias, efectivamente. Aquí tenemos, fíjate vos, Pablo Oliveto, Martín Tetaz, Ricardo Burjaile y Rodrigo de Loredo, los 4, obviamente, votantes en contra. En el caso de Rodrigo de Loredo está directamente relacionado con lo que yo te contaba, porque Rodrigo de Loredo es el jefe del bloque Evolución Radical, el que responde a Martín Lustó. Y una parte de ese bloque, estos 4 diputados que yo mencionaba, con Emiliano Jacobiti a la cabeza, desoyeron lo que Rodrigo de Loredo había planteado, que era que no contribuían al quórum. Y sin embargo, fueron y se sentaron. Eso genera una crisis importante. Y aquí, bueno, 3 pesos pesados. En realidad por lo menos Mario Negri y Julio Cobos, obviamente, porque son 2 dirigentes radicales importantes, Mario Negri además el titular del bloque, uno de los que ayer estuvo discutiendo muy fuerte en la oficina. No fue positivo, entonces. No, y en el caso de Julio Cobos tampoco fue positivo, volvió a votar en contra, y Omar de Marchi es significativo porque va a estar jugando este fin de semana en Mendoza su suerte como candidato a gobernador. ¿Qué pasará con los mendocinos? De cualquier modo tiene muy buena intención de voto en la provincia, digámoslo, pero hay mucho mendocino que seguramente decir, che, pero votó en contra de mis propios intereses. Bueno, así es como se dio. Uno puede decir, A ver, en síntesis, Juntos por el Cambio votó todo en contra, y la pregunta es, ¿qué dirigentes dentro de Juntos por el Cambio o cuántos dirigentes votaron a favor? No, a favor no votó ninguno, pero... lo que 4 dieron quórum. 4 dieron quórum, algunos se ausentaron, y eso fue un modo elegante de abstenerse, sobre todo diputados que tenían alguna vinculación con provincias, y entonces había alguna cuestión que preferían no presentarse, y el bloque permitió esto, y luego, por supuesto, estas particularidades de tipos que votaron en contra cuando habían hecho campaña en favor de la suba del mínimo o la quita del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Sabés que cuando uno estudia economía, yo soy contador y economista, ¿no? Y uno va estudiando economía, cuando estudia impuesto a las ganancias, que se estudia la historia, uno habla mucho del espíritu del legislador en aquel momento, ¿no? Y cuando uno analiza toda la historia desde 1932, el espíritu del legislador era un impuesto que paguen altos ingresos. Y cuando uno mira los números, que estaría bueno que esos legisladores estudien respecto a los números, hoy estaríamos hablando de ingresos por encima de los 3 millones de pesos, incluso pasando por los 90, cuando el mínimo no imponible era de $4.800. Claro, está bueno, pero Juan. Bueno, tendría que conocer el tema, porque ¿no? lo que vos estás hablando es no solamente de historia, sino de entender del por qué en su momento se estableció un impuesto, y el objetivo era muy distinto a lo que después terminó degenerándose este impuesto, Claro, ¿no? tal cual. Si les parece, vamos a escuchar a Sergio Massa.